Muy buenos días, mis hermanos. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Reciban una cordial bienvenida junto a aquellos amigos que se vienen conectando con nosotros para seguir nuestra transmisión. Es de sumo gozo saber que pronto estaremos nuevamente reunidos de manera presencial en este salón. Nos llena de esperanza el hecho de ver cómo todo ha venido cambiando y ha cambiado para bien, ha venido surgiendo una nueva esperanza para la iglesia, y es de poder reunirse, de poder volver a abrir sus templos para adorar así juntos y de manera corporativa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos llenamos de gozo bajo estas noticias, bajo estas buenas nuevas para nosotros, y pues aguardamos ese dulce momento para volver a reencontrarnos. Mis hermanos, por lo pronto vamos a continuar por estos 2 próximos domingos realizando un culto de manera virtual a nuestro Dios, ustedes de casa y yo desde este lugar. Así que, mis hermanos, vamos a continuar con este tiempo de culto al Señor, y quiero pedirle que por favor desde su casa usted me pueda acompañar orando a Dios, colocando este momento en manos de nuestro Señor para que su nombre pueda ser glorificado en medio de todo lo que aquí hemos de realizar. Bendito Dios y Padre Celestial, tú que eres bueno, Dios, tú que eres misericordioso, tú, Señor, que nos has formado y nos has dado vida, Señor, para que hoy podamos gozar de todos estos privilegios. Oh bendito Dios, delante de ti nos encontramos y nos presentamos, Señor, rindiendo nuestra alma, rindiendo nuestro ser, Padre, entendiendo que separado de ti nada somos, Dios, entendiendo, Padre, que tú eres nuestro hacedor, eres nuestro Señor y gobiernas sobre todas las cosas debajo del sol. Así que, Dios, en esta hora, Dios, venimos ante ti, implorándote, pidiéndote nuevamente que nos puedas socorrer, que nos puedas ayudar, y que esa gracia que has derramado, Señor, a través de la persona de Jesucristo para con viles pecadores, pueda ser esa misma gracia la que nos pueda utilizar, nos pueda ayudar a adorar tu santo nombre como así conviene. Hoy, Padre Celestial, presentamos nuestras vidas, aún la vida de mis hermanos que se encuentran en casa, aquellos que están desde la comodidad de su hogar, y aún la de los amigos que vienen siguiendo nuestra transmisión, para que tú, Señor, puedas obrar en nosotros y nos puedas hablar, puedas venir a nuestro encuentro, Señor, y puedas perfeccionar tu obra, Señor, sobre aquellos que tú has redimido. Hoy, Padre, nos acercamos nuevamente ante el trono de la gracia, implorándote una nueva misericordia, pidiéndote, Señor, que nos puedas ayudar en medio de nuestra maldad, que puedas librarnos, Señor, de toda tentación, de todo mal, y que nos puedas acercar cada día más a tu palabra, para que en ese espejo, Dios, podamos observar, Señor, nuestras imperfecciones, y éstas puedan ser corregidas por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo, Señor, te lo suplicamos. Hoy, Padre, pedimos que en el tiempo de adoración podamos meditar en tus promesas, que pueda tu evangelio ser cantado, Señor. Y asimismo pedimos que en la exposición de tu palabra, Señor, en este último tiempo en el que estaremos disfrutando de esta serie en el libro de Ruth, tú también nos puedas hablar, podamos encontrar en la figura del Redentor a Cristo, Señor. Por favor, mi Dios, utiliza nuestra vida como un instrumento en tus manos, Señor. Queremos hoy ser utilizados para gloria de tu nombre y para la expansión de tu evangelio en la tierra. En Cristo, Señor, te lo suplicamos, dándote gracias. Amén. Así que, mis hermanos, vamos entonces a continuar a entonar unos cantos al Señor, y posterior a ello vamos a exponer la palabra de nuestro Dios. Ya nos vemos. Oh, al ver a
Qué bendición es poder cantar y recordar las promesas del Evangelio en esta mañana. Sin duda alguna que esto alienta nuestros corazones, nos da nuevas fuerzas. Parece que recobráramos aquello que en medio de las circunstancias que nos encontramos podríamos haber perdido. Bien, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 22. Y lo estaremos haciendo bajo el título de Camino al Redentor. Permítame antes de continuar orar. Padre Celestial, te doy gracias por todo este tiempo que nos has permitido disfrutar. Gracias, Señor, por recordarnos a través de los cantos tu evangelio, observar en ellos tus promesas, Señor. Y que esto haya servido para alentar nuestras vidas a seguir adorándote a ti. Padre, te queremos pedir en esta mañana que puedas ayudarnos ahora que vamos a disponer nuestros corazones para escuchar de tu palabra. Dios, ayuda al predicador, porque tanto el predicador como tu pueblo, Dios, el que no está reunido aquí, tienen la misma necesidad, tienen la misma dependencia, Señor. Y por eso te pido que puedas venir a socorrernos a todos. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarme a disertar correctamente de tu palabra. Padre, que lo pueda hacer con sencillez, pero con fidelidad. Que pueda tu palabra, Señor, ser lumbrera al caminar de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos están escuchando. Que pueda tu palabra, Dios, perfeccionar la obra que tú ya has iniciado sobre tus santos y redimidos. Y que pueda ella, Señor amado, llevarnos a una genuina adoración. Por favor, mi Dios, te lo pedimos en Cristo y bajo sus méritos. Amén. Muy bien, mis hermanos. En la mañana de hoy estaremos terminando nuestra serie de sermones en el libro de Ruth. Una breve serie que iniciamos 3 domingos atrás. Y en esta ocasión estaremos desarrollando este último capítulo, el capítulo 4, bajo el título de Camino al Redentor. En esta serie podemos aprender muchas lecciones, podemos tomar muchas aplicaciones de esta historia y todas ellas son tremendas aplicaciones para la vida. Pero una de las lecciones más importantes que podemos obtener de esta historia es que la vida del creyente no es una línea recta hacia la gloria. La vida del creyente no es una autopista hacia la capital. Más bien, parece una de esas carreteras llenas de curvas que cruzan las cordilleras, donde hay derrumbes, precipicios, neblinas y curvas cerradas que en ocasiones nos hacen retroceder. Esto es la vida del creyente. Pero en todo este trayecto lleno de carreteras peligrosas, llenas de curvas cerradas que no te permiten visualizar un horizonte, no te permiten ver hacia adelante, nos topamos con algunos letreros, unas vallas informativas, señales informativas que nos dicen que nuestro destino está cercano. Y vaya que cuando encontramos este tipo de señales que nos indican que el destino donde queremos llegar está cercano, indudablemente que esto nos alienta a continuar, a seguir en marcha a pesar de lo difícil que haya podido ser nuestro camino. Pues bien, mis hermanos, esto que acabamos de decir no es ajeno a lo que nosotros hemos estado observando en esta maravillosa historia de Ruth. De hecho, podríamos decir que el libro de Ruth es uno de esos letreros que nos encontramos en el camino y que leemos con el fin de ser estimulados a no renunciar a pesar de todas las curvas que hemos tenido que pasar en la vida. Y que parecieran que no fueran más sino callejones sin salidas. Debo decirte, mi amado hermano, que en todos los contratiempos de tu vida, en todas las dificultades que has podido atravesar de cara al camino o al destino que te espera como creyente, Dios está obrando para tu bien. Y meditar
en su propósito, hermano, meditar en aquello es algo vital, es algo que nos da aliento, es algo que nos da nueva fuerza, es algo que nos da a nosotros la oportunidad de avanzar. Así que el libro de Ruth, antes de culminar, tiene un mensaje y un propósito central, que no es Noemí, que no es Ruth, que no es Boaz, que no es su matrimonio, sino que es el Redentor. Es el Redentor, y vaya que esto sí nos ha de estimular. Pero antes de llegar a nuestro destino, recordemos los contratiempos vividos en este camino. El libro de Ruth inicia o nos presenta al inicio a una familia viajando al extranjero por causa de una hambruna en su ciudad, en Israel. La historia también nos muestra un esposo y padre de familia fallecido, 2 hijos también fallecidos, 3 viudas adoloridas, desprotegidas y desamparadas. Sin duda que la historia hasta aquí nos podría parecer una historia trágica que nos presenta dolor y que despierta en nosotros compasión. De hecho, vemos que aunque Ruth no abandona a su suegra Noemí, y que esto pudiera ser algo que represente compañía, algo que represente verdaderamente benevolencia para esta mujer que ha perdido a su esposo, que ha perdido a sus hijos, que ha dejado su tierra, que ha perdido su casa, esto no la logró consolar del todo. Vemos en el capítulo 1 a una Noemí está profundamente sumergida en la amargura, al punto de decir: el Todopoderoso me ha afligido. Pero habría esperanza para estas mujeres, habría esperanza para estas viudas desamparadas. Noemí y Ruth se devuelven a Belén porque escucharon, o Noemí escuchó, que Dios había visitado a Belén. La hambruna había terminado. Ahora, recordemos que las leyes del pueblo de Israel favorecían a las viudas, al pobre y al necesitado. Por ejemplo, una de estas leyes le otorgaba a una familia en necesidad la opción o oportunidad que pudiera vender o rentar su tierra. Le otorgaba la posibilidad de que ella pudiera tomar en cuenta su propiedad para ponerla a trabajar, aunque no tuviera dinero, rentándola o vendiéndola, sin que esta tierra pudiera ser poseída por el comprador de manera permanente, lo cual aseguraba a la familia en necesidad una devolución en un periodo no superior a 50 años. Como también la ley permitía que un familiar cercano de esta familia pudiera redimir la tierra y devolverla a sus dueños originales, de modo que nadie podía quedarse con la tierra de otro, a menos que ese heredero o la familia que había vendido desapareciera. Es por eso que Dios permitió otra ley con tal de preservar la descendencia familiar. Esta ley consistía en que si un hombre moría, el hermano de aquel hombre o un pariente cercano le sustituyera, diera descendencia y así preservara la heredad. Esta ley era conocida como la ley del levirato. Bien, mis hermanos, Noemí y Ruth están necesitando de este familiar. Están necesitando de un pariente cercano que las pudiera redimir. Necesitan un redentor que no solo rescatara la heredad familiar, sino que también preservara el nombre de la familia de Elimelech. Es decir, que hiciera que el nombre familiar no desapareciera. Pero Noemí no recuerda que Elimelech, su esposo fallecido,
tuviera algún familiar. Sin embargo, en el capítulo 2 hay nuevas esperanzas. Un hombre rico e influyente de la región, pero además temeroso de Dios y piadoso, aparece en escena. Su nombre es Booz. Y estas mujeres se ilusionan con este posible redentor. Y entonces ponen en marcha un plan para conquistarlo. Este plan lo vimos el domingo anterior y nos pudimos dar cuenta que era un plan arriesgado y peligroso. Pero se trataba de una propuesta matrimonial de Ruth la Moabita a Booz. Una propuesta inusual que Booz recibió con agrado. Pero cuando todo parece estar resuelto y cuando la historia parece que por fin ha terminado, surge un nuevo inconveniente, un nuevo contratiempo, un nuevo obstáculo en este camino. Hay otro hombre a quien le correspondería el derecho de casarse con Ruth. Es decir, un familiar más cercano que tiene la prioridad. Esto cambiaba los planes y congelaba las cosas. Pero Booz, entusiasmado y enamorado, no se iba a quedar maniatado. Él mismo se compromete a resolver este inconveniente, mientras por el otro lado Noemí, la amargada, está insistiendo y pidiendo a Ruth paciencia. Así terminamos el capítulo anterior y dejamos con intriga nuestro final. Pues bien, mis hermanos, teniendo en mente todo este contexto, pasemos a desarrollar el desenlace final de esta historia. Y para ello, apoyémonos en dos encabezados. En primer lugar, veamos la provisión de un redentor. Y en segundo lugar, observemos el propósito de esta redención. La provisión de un redentor y el propósito de esta redención. Bien, veamos el primero de nuestros encabezados entonces. La provisión de un redentor, versículo 1 hasta el versículo 12. Permítame leerlo. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga la mujer
que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Bien, mis hermanos, después del encuentro de medianoche en la finca de Booz, él se traslada al día siguiente muy temprano a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era uno de esos lugares donde se acostumbraba a hacer negocios. Era el centro del comercio, de las transacciones comerciales, la audiencia de la ley. Se realizaban los mantenimientos de la gobernación y la administración civil. Circulaban noticias, los anuncios públicos y se resolvían las disputas legales. Es allí donde Booz va para resolver el asunto. Es increíble ver esta escena. Esta escena es sencilla, pero nos comunica algo muy profundo. Nos da una enseñanza. Booz sabía de la importancia de esta búsqueda, pero Booz no escatima buscar. Booz no escatima dar a conocer lo que él necesitaba hacer. Booz busca al pariente redentor, aquel hombre cercano del cual la Biblia no da nombre, que era familiar de Elimelech, el esposo muerto o fallecido de Noemí. Recordemos que Booz está enamorado de Ruth y Ruth de él. Sin embargo, Booz en todo su accionar impresiona por su madurez y templanza. Él no va corriendo a intentar convencer a este pariente anónimo a que le cediera el título de pariente redentor. Probablemente durante el camino reflexiona en su corazón y deja su causa en manos de Dios. Él desea agradar al Señor sobre todas las cosas. Mis hermanos, Booz es un tipo honesto y lo demuestra cada vez mejor. Fíjense que Booz, aún sabiendo que lo que estaba en juego era el amor de su vida, va en búsqueda de ese pariente y lo encuentra. Versículo 1, por favor. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Booz se está arriesgando a perder el amor de su vida, se está arriesgando a no tener aquello que deseaba, pero está cumpliendo a cabalidad con lo que Dios demandaba. Booz es un hombre piadoso, un hombre honesto y lo demuestra cada vez mejor. Cada vez Booz hace las cosas mucho mejor. Ahora, providencialmente, nuestro Señor, en medio de esta escena, sincronizó la agenda de aquel fulano con la de Booz para que coincidieran en lugar y tiempo. Pero hay algo interesante en esta historia, y es que Booz está claro en lo que él iba a hacer. Él no está jugando, él no va a perder el tiempo, él va a negociar. Y él se toma en serio su papel. Él busca ancianos que sirvieran de testigo. Él pone a hombres que sirvieran de testigo de esta negociación, de esta transacción. Él no solo va a informar a aquel pariente la necesidad de resolver el asunto o el problema que tenía Noemí y Ruth. Él va a tratar de negociarlo. Y por eso se vale de unos testigos para anunciar al anónimo personaje las condiciones de este negocio. En esta transacción, Booz comunica a su pariente la situación de Noemí. Y le dice: Noemí vendería la propiedad de la familia para que se quede dentro de la familia, ya que ella no tenía descendencia.
Y cuando vos le presentas el caso al pariente, este acepta comprar la tierra de inmediato. Era un buen negocio para este hombre, y más al saber que Noemí no tenía descendiente. Así que, lleno de entusiasmo, dijo: yo compro, yo redimo. Esto pudo caer como un baldado de agua fría para todos aquellos que hasta este punto deseamos observar la boda entre Booz y Ruth. Pero Booz tenía una información reservada y ahora la pone sobre la mesa. El negocio de la tierra incluye mujer moabita. Es decir, el que compre la tierra debía casarse con Ruth, la nuera de Noemí, a la que había que darle descendencia. Es como si vos estuvieras diciendo: oye, lo siento, olvidé algo. Este negocio de la tierra incluye casarse con Ruth, la nuera de Noemí, a la que hay que darle descendencia. Ok, si quieres comprar la tierra, está bien, pero debes hacerte cargo de Ruth y de Noemí. Y cuando Booz le comunica esto al fulano, el fulano, al escucharlo, echa el negocio para atrás. Echa el negocio hacia atrás, aduciendo no poder. A lo mejor este fulano de la historia no quería compartir su herencia con nadie más. Y él dice: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, no sea que dañe y perjudique mi herencia. Más bien, no sea que perjudique a aquellos a los que había que dejarle herencia. No sabemos todos los detalles de por qué este pariente no podía casarse con Ruth, pero podemos estar seguros que Booz no iba a averiguar y mucho menos iba a insistirle. Cuando Booz escucha que este pariente no desea redimir, no desea ya comprar, no desea ya casarse, entonces Booz aprovecha esta oportunidad. Y lo cierto, hermano, es que después de estas palabras de ese fulano, nosotros respiramos aliviados. Para este individuo, el lazo familiar bastaba para comprar la tierra, pero no era lo suficientemente fuerte para cuidar de dos viudas y compartir su heredad. Sin embargo, la razón fundamental de su negación es que este no solo era un compromiso legal, sino que era un compromiso sacrificial. Él tenía, en otras palabras, que perder para que un muerto pudiera ganar. Él iba a restaurar el nombre de una persona muerta. Él iba a compartir y comprometer sus bienes, iba a comprometer su herencia, la iba a comprometer para redimir una propiedad que al final no terminaría siendo suya. Esto significaba sacrificio, significaba entregarse totalmente para cuidar a dos viudas que al parecer no tenían valor. El fulano es materialista, no hay asomo de generosidad ni de voluntad de beneficio ajeno en él. Era un hombre materialista. Era un hombre que velaba por sus intereses personales y no les importaba el de los demás. Ahora, este fulano concede entonces los derechos necesarios a Booz. Él le da permiso, le cede los derechos a Booz y Booz termina encantado. Realizaron la ceremonia con los ancianos de testigos y todo quedó arreglado, trato hecho. Allí Booz se casó y prometió delante de esos mismos testigos que él redimiría. Versículo 9 y verso 10. Dice el texto: y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y he aquí tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar
el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ya Ruth tiene un hombre que la cuide, un hombre que provea, un hombre que la ame. Todo ese tiempo pasando trabajo ya quedaría en el pasado. Ruth y Noemí estarían seguras bajo el cuidado de Booz, pero aún queda otra dificultad. ¿Por qué Noemí no tuvo descendientes si ya uno de sus hijos estuvo casado con Ruth? Al principio de este libro se nos dice que Ruth estuvo casada con uno de los hijos de Noemí por 10 años y no tuvo hijos. Esto nos muestra, hermanos, una nueva dificultad y nos presenta un nuevo obstáculo en este camino, y es el camino de la vida del creyente. La vida del creyente no es una línea recta hacia la gloria. Vamos a llegar, pero el camino está lleno de curvas y contratiempos y nunca sabemos qué es lo próximo que viene. Así que esta historia aún no ha terminado. La película de Ruth, un Dios extraordinario en los asuntos ordinarios, no ha acabado. De hecho, vamos camino a su cumbre. Está por revelársenos el propósito de esta redención. Y esto es lo que a continuación nosotros estaremos viendo. El propósito de esta redención. Versículo 13 hasta el versículo 22. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ran. Y Ran engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salomón. Salomón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta historia termina con una genealogía que es una genealogía de gloria, una genealogía que nos muestra una línea mesiánica. Algo que esperamos ansiosamente sucediera en esta historia es el matrimonio entre Booz y Ruth. Pero al leer estos versículos, notamos que este hecho pasa desapercibido en la historia. Casi ni lo sentimos. Con todo el dinero que tenía Booz y con el amor que se decían tener, es para que hubiera habido en Israel una fiesta despampanante. Pero no fue así. Todo lo que tenemos acerca de esta unión lo encontramos en el versículo 13. Mire lo que dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esto es todo lo que tenemos acerca de este matrimonio. No nos dice cómo fue, no nos dice si siguió en el negocio, no nos dice si Ruth siguió espigando o no. La historia termina, el matrimonio termina allí. Y el enfoque del autor cambia. Ya el enfoque no está en Ruth, no está en Booz, sino en el resultado de esta unión, en el fruto de ese amor por el que los ancianos y testigos habían orado al Dios de los cielos para que abriera la matriz de Ruth como abrió la de Raquel y Lea, y que su casa fuera como la de Fares. Fares es el hijo de Judá, por medio del cual iba a venir la línea mesiánica.
Así que cuando ellos están diciendo tu descendencia sea como la de Fares, ellos están diciéndole a vos, es que quiera el Señor en su bendita providencia, tu familia sea la elegida para que venga el Redentor. Este deseo y esta profecía, si así lo podemos ver, tuvo cumplimiento cientos de años después. Pero mis hermanos, había un nuevo obstáculo que resolver. Un nuevo obstáculo en el camino, y era que Ruth había estado casada 10 años y no había podido tener hijos. Era estéril. Pero vemos en ese mismo verso 13 que Dios obró. Dios obró y permitió el nacimiento de un niño. Recordemos cómo inicia la historia. Inicia con Noemí saliendo al extranjero debido a una hambruna, donde pierde a su esposo y luego a sus dos hijos. Prácticamente queda sola en esta vida con una viuda con otra viuda. La amargada había tomado posesión, la amargura había tomado posesión en su corazón y no daba lugar a ninguna clase de esperanza. De hecho, cuando Ruth le dice a Noemí que ella la acompañaría, Noemí se encarga de mostrarle un panorama oscuro, un panorama desalentador, pero Ruth dice, no importa, yo te seguiré, no importa lo que suceda, yo estaré contigo, no importa qué mal nos vaya, yo quiero pasar trabajo a tu lado. Esto es lo que Ruth está diciendo frente a aquellas cosas que Noemí pudo pronunciar cuando su corazón estaba lleno de amargura y cuando no había esperanza. La historia empezó con la pérdida de Noemí y termina con la ganancia de Noemí. Empezó con muerte y termina con vida, el nacimiento de un descendiente. Y las mujeres dijeron, le ha nacido hijo a Noemí. No era Ruth la que había estado embarazada. No era Ruth la que se había casado con vos. Mis hermanos, esto era prueba real de que esta mujer le había entregado a Noemí descendencia, de que su nombre no se quedaría corto, de que la generación seguiría. Era un acuerdo legal el que se estaba cumpliendo y por ello Noemí ahora está abrazando un descendiente, aunque técnicamente ya no era su nuera, ni siquiera era la abuela de ese niño. En otras traducciones, en el versículo 14, en la traducción de la Biblia de las Américas, encontramos que ya no se habla de un pariente. En la Biblia de las Américas se nos dice en el versículo 14, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. No te ha dejado sin redentor. Es interesante que a este niño se le otorgara el nombre o título de redentor, aquel que se encargaría de restaurar a Noemí, aquel que se encargaría de salvar a Noemí, aquel que se encargaría de velar por su seguridad, pero sería aquel el instrumento que Dios escogería para salvar a toda una humanidad. Años después, así nosotros lo podemos entender. El nacimiento de este descendiente estaba trayendo una esperanza para Israel. Estaba trayendo una esperanza en Noemí, pero también estaba trayendo una esperanza al mundo entero. Cuando la vida de Noemí parecía derrumbarse, fue Dios quien le dio a Noemí el regalo de Ruth. En el verso 16 del capítulo 1, encontramos a Ruth diciendo, tu Dios será mi Dios. Dios había salvado a Ruth mientras estaba en Moab. Y debido a la obra de Dios en el corazón de Ruth, ella estaba totalmente comprometida con su Señor.
O sea que Noemí le debía a Dios el asombroso amor y lealtad de Ruth hacia ella. Mientras Noemí experimentaba una prueba tras otra, Dios le había regalado una mujer joven para ser su hija. Una mujer que le acompañara. Noemí había perdido 2 hijos, había perdido un esposo, pero ahora estaba ganando una hija. Una hija que la Biblia se encarga de resaltar su amor. Un amor al punto de darle descendiente. En el verso 15 nos dice que las vecinas, aquellas que cuando llegó Noemí a Belén, estaban hablando tal vez de ella y de su situación económica, a las cuales Noemí le dijo: no me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme Mara, la amargada. Aquellas ahora están diciendo: porque tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos. Y sin Ruth, Noemí no hubiese tenido descendencia ni la provisión de voz. Ruth se refugió bajo las alas de Dios y Dios le otorgó, le dio ese regalo a Noemí. Mis hermanos, en medio de todos nuestros tiempos difíciles, no podemos ser ciegos ante la provisión de Dios. No podemos ser ciegos ante aquella obra magna de nuestro Dios. Sobre todo en aquellas personas que Dios pone a nuestro alrededor, que nos brindan amor en las aflicciones. La tendencia que nosotros tenemos es a enfocarnos en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Y somos incapaces de ver a esas personas que Dios ha puesto a nuestro lado para que se conviertan en nuestro regalo. Qué bendición es poder observar cómo Ruth vino a ser un regalo para la vida de esta viuda llamada Noemí, amargada, atribulada, desamparada, pero que ahora estaba bajo las alas de Dios y le había el Señor dado el regalo de la compañía de Ruth. Ahora Noemí está cargando a un niño que es llamado su Redentor, la cual la restauraría y sustentaría en la vejez. Pero la historia no está terminando con la tierna imagen de una abuela cargando a su nieto. No. Noemí nos muestra con sus palabras que para ella no había esperanza. Noemí nos mostró que para ella no había forma de cómo tener descendientes. Pero mientras ella pensaba así, Dios había preservado un hombre piadoso y solvente llamado Boaz, que además era pariente y que podía extender la descendencia familiar. Este niño que ahora ella estaba cargando. Ahora bien, recordemos que esta historia sucedió en el periodo en el que no había rey en Israel. Era el periodo de los jueces, un tiempo en que cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que el nacimiento de este niño levantaría la esperanza para esta nación. De allí su nombre, el nombre que le asignaron, Obed, que significa el que sirve. Y el autor se encarga de resaltarlo al final del versículo 17, cuando dice que Obed fue padre de Isaí, padre de David, el rey más grande que tuvo Israel. Sin embargo, David no era el rey que traería paz, justicia y redención final a Israel. Más bien fue un pecador, al igual que nosotros, que tuvo que recibir la gracia de Dios. Entonces, ¿quién sería esa simiente de la mujer que habría de venir para darle un golpe mortal a la serpiente? ¿Quién sería el genuino rey de Israel? La historia no termina, como ya decía, con esta abuela cargando a su bebé.
Esto no compensa todos los sufrimientos. La historia apunta a David. David apunta a Jesús y Jesús apunta a la resurrección de nuestros cuerpos mortales, cuando se enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrían pasado. Esta es la historia del camino a un redentor que no es vos, un redentor que no es Obed, un redentor que es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde Belén, desde esa pequeña ciudad saldría del mismo Dios, me saldrá un Salvador que sería hombre y Dios a la vez. Y esto el texto lo evidencia. Solo Dios tiene origen desde la eternidad. Solo Él es eterno. Y según Isaías, Él es llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, el redentor que habría de venir. Sería un hombre semejante a nosotros para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote y expiar nuestros pecados. Es decir, Él sería nuestro pariente redentor y sería Dios para mostrarnos las excelentísimas virtudes del Padre. Pero al igual que Obed, sería un rey siervo, un rey que no esclavizaría a las naciones como lo hacían los reyes de otras naciones, sino un rey que trabajaría y conquistaría los corazones de sus enemigos. Un rey que cambiaría la naturaleza de los corazones de piedra y pondría corazones de carne. Un rey tal cual como lo dice Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Sería dichoso, traería juicio y justicia a la tierra mediante su servicio. Un rey siervo. El Hijo del Hombre, dice Mateo 20, 28, no vino para ser servido, sino para servir. El niño de la profecía de Miqueas, este rey, no nacería rodeado de gente como en el nacimiento de Obed. Él nacería en un pesebre, rodeado de animales. Tampoco disfrutaría la estabilidad social del Belén de Obed. Más bien sus padres tendrían que huir de Egipto para que Herodes no lo matara. Vivió una vida simple como carpintero. Nos enseñó al Padre a través del ministerio de la palabra, formó 12 discípulos y murió en una cruz por nuestros pecados, por los pecados de su pueblo. El foco de esta historia, hermano, no es Ruth, no es vos, no es Noemí, no es Obed, es Cristo y es su cruz. Él es quien definitivamente es nuestro problema, resuelve nuestro problema de redención. Toda la Biblia apunta hacia Él. Noemí, Ruth y vos apuntan hacia Él. Así que mi amigo, mira a tu Rey, quien en esta mañana puede ser tu Redentor. Él te rescatará y liberará de las ruinas del pecado. Así que ven a Él. Ven en arrepentimiento y fe a Él. Esta historia maravillosa nos muestra a nuestro Señor. Esta historia maravillosa nos enseña el camino de redención. Esta historia maravillosa nos lleva a confiar y a poner nuestra mirada en nuestro Rey Supremo, Jesucristo. Así que, amigo, ven al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por todo lo enseñado en este libro de Ruth. Queremos pedirte a ti, Señor, que nos puedas ayudar a aplicar tu palabra en nuestros corazones. Y que cada una de estas enseñanzas, Señor, nos puedan mostrar que nuestros planes jamás serán superiores a los tuyos. Y aunque parezca que vamos en tropiezos, estamos, Señor amado, sin avanzar, tú nos puedas mostrar, Señor, que eres tú quien estás tejiendo un mejor porvenir.
Oh Padre, que podamos descansar en tu soberanía y que podamos de esta forma, Señor, satisfacer, Señor amado, tu deseo. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bendiciones, mis hermanos.